buenas tardes a todas y todos ustedes. Agradezco mucho a la Universidad de Guadalajara, a IDEA Internacional, que me hayan invitado a este foro y de verdad lamento mucho no poder estar en este magnífico recinto que es el Paraninfo. Les agradezco la invitación. Creo que es un momento en que es indispensable discutir por qué el INE es importante, por qué debemos defenderlo y desde dónde también debemos defenderlo. Desde 1990 hasta 2014, cada una de las reformas electorales que se ha dado se ha gestado a partir del consenso, de la participación de todas las fuerzas políticas. Ha habido tensiones, por supuesto, jaloneos, pero siempre lo que se presenta a las cámaras es el resultado de una deliberación democrática para tener una institución que cuide de nuestra democracia. Hay que reconocer que el INE de 1990 nació con una cierta autonomía, pero la autonomía constitucional se logró hasta 1996, es decir, ha sido un proceso de construcción en donde le hemos pedido los mexicanos a través del Poder Legislativo al Instituto Federal Electoral y ahora al Instituto Nacional Electoral que organice a los partidos políticos en la lucha por el poder político, por decirlo así, desde afuera. Es decir, que de ninguna manera los partidos políticos tengan que ver propiamente en la organización, porque lo que están haciendo es, déjenme ponerlo entre comillas, a organizar la repartición del poder. El poder se compite a través de elecciones libres, periódicas, y la neutralidad y el profesionalismo y los recursos económicos de la institución que tiene que organizar las elecciones son piedra angular, no solo de nuestro sistema electoral, sino de la democracia que hemos construido las y los mexicanos desde hace 40 años hasta la fecha. El INE se ha convertido en la garantía del pluralismo partidario. Gracias al INE es que los partidos tienen una plataforma en la cual concurrir para disputarse el poder en elecciones, insisto, libres y secretas, en donde tengamos a un árbitro que regule la competencia, quizá la competencia más feroz, pero más civilizada por el poder político. Y parte del trabajo de este árbitro es obligar a partidos y candidatos y candidatas a cumplir las reglas y a generar condiciones de equidad en donde realmente la competencia sea una competencia equitativa, justa y equilibrada, donde unos ganan y otros pierden, pero de manera civilizada se sigue la ley, se siguen las reglas y, cuestión fundamental, se obliga a aceptar los resultados. El INE tiene como una tarea central organizar a millones de ciudadanos y ciudadanas que son nuestros vecinos, que cuidan nuestra elección, que son elegidos por sorteo. A pesar de ser nuestros vecinos, la gran mayoría de ellos se conocen el día de la elección en la casilla, fueron capacitados por el INE, una tarea fundamental a la que no le podemos escatimar recursos. Es indispensable en estos momentos y más después de la experiencia del presupuesto de 2022, garantizar la suficiencia presupuestaria del Instituto Nacional Electoral. El INE no puede de ninguna manera llevar a cabo las elecciones con todos los requisitos que le impone la ley. No son cuestiones que inventa el Consejo General del INE, no son cuestiones que inventan los consejeros, no son cuestiones ni ocurrencias ni siquiera de los partidos que están en la mesa del Consejo. La ley le impone al INE
y, por supuesto, a los partidos políticos una serie de condiciones para tener elecciones creíbles, justas y equitativas. Disminuir el presupuesto del INE en 2023 y 2024 es no solo debilitar al INE, es debilitar el corazón de nuestra democracia mexicana. Hay que reconocer, y no podemos obviar el tema, que la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador y avalada, por supuesto, por su partido Morena, es una propuesta autoritaria en dos sentidos. En primer lugar, es autoritaria porque por primera vez se presenta una reforma de gran calado no consensada, una reforma que pretende refundar el sistema electoral mexicano en dos cuestiones fundamentales. La primera y más importante, alterar de manera sustancial la forma de representación en nuestro país, eliminando a los diputados de mayoría relativa y dejando una Cámara muy disminuida de solamente 300 representantes de representación proporcional. La idea podría ser viable si pensamos en otro tamaño de la Cámara y si pensamos en otro momento de la historia. A 2 años de una elección presidencial no es momento de hacer cambios de esta envergadura. Y por eso sostengo y estoy convencida que es una reforma para construir un sistema autoritario. Y voy a dar solamente 3 elementos para reforzar esta idea y concluir con ello. La primera es que se quiere sujetar la elección de consejeros y consejeras a los intereses políticos de una elección. No tiene ningún sentido y no es casualidad que no haya ninguna autoridad electoral que elige por voto popular universal y secreto a la autoridad electoral que va a organizar las elecciones. No son representantes de la voluntad popular. Los consejeros y las consejeras electorales tienen un solo mandato: cumplir la Constitución en el proceso de organización de las elecciones. Y eso no puede estar dispuesto de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, a una elección popular en el que además se haga campaña. Los consejeros electorales, las consejeras electorales, tienen que tener un alto grado de especialización, tienen que llegar, eso sí, por el consenso de los partidos políticos en la Cámara de Diputados, y entonces no debería de escandalizarnos el tema de las cuotas. Generación de acuerdo entre partidos, no imposición desde el Poder Ejecutivo a través de una elección. Y además, fíjense ustedes qué aberración. Queremos ahorrar dinero y pensamos en hacer una elección federal del tamaño de una elección federal para elegir a los consejeros que van a organizar la elección del presidente, de los diputados y diputadas y de los representantes en el Senado. Segunda, la eliminación de autoridades en los estados también es una propuesta profundamente autoritaria. La concentración del poder que estamos pidiéndole al INE disminuido en sus capacidades, en su servicio profesional y en su presupuesto para que organice las elecciones es verdaderamente una locura. Podremos ahorrarnos, y no sé qué tanto es ahorrarnos, el sueldo de consejeros y consejeras de los institutos locales. Lo que no podemos ahorrarnos es de ninguna manera la organización de elecciones justamente en cada uno de los estados. Vamos a seguir eligiendo gobernadores, vamos a seguir eligiendo congresos locales, vamos a seguir eligiendo presidencias municipales. En ese sentido, alguien tiene que organizar eso. Concentrar todas las facultades en el INE no
es una buena idea. Es una idea autoritaria y ya ni siquiera quisiera yo hablar de la idea profundamente antifederalista que desde la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos se determine a saber de un solo partido, que es el partido Morena, el tamaño de los congresos locales. Tercera y última, lo que está proponiendo la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador es la desarticulación del servicio profesional electoral. Desde la reforma de 1990, el gran acuerdo entre partidos es que no podíamos organizar las elecciones desde la federación, en los estados y en los distritos a partir de personas improvisadas, a partir de empleados eventuales, muchos de ellos miembros de sindicatos que eran afines al Partido Revolucionario Institucional y que llegaban solamente a organizar las elecciones bajo el mandato de la Secretaría de Gobernación y que sabían que su futuro laboral, que su futuro profesional estaba en manos precisamente de la Secretaría de Gobernación. Si no logramos preservar el servicio profesional electoral, estamos debilitando al INE. Queridos asistentes a esta tan importante reunión, queridos presidentes, expresidentes del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Federal Electoral, defendamos nuestra democracia, defendamos al INE, defendamos los partidos políticos. Muchas gracias.